¡Hola! Bueno, estamos aquí nuevamente. Vamos a dar la continuidad del tema que venimos tratando. Entonces, con respecto al Evangelio, los inicios de la iglesia y el poder que tiene, que es lo que vamos a continuar. Exacto. Ese compungir se entiende que es como un dolor que se siente internamente por haber hecho lo malo. Podría definirse así. Se compungieron de corazón, o sea, les dolió en el corazón que ellos hubieran matado a este Jesús. Entonces, en esa situación ellos dicen, listo, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Como quien dice, listo, ahora entiendo lo que ustedes me dicen, yo veo el Espíritu Santo que los llena, yo veo que eso es cumplimiento de la profecía y entiendo que ese Cristo es Señor y Cristo, pero sí, ya nosotros, por culpa de nosotros, o sea, los judíos, ya lo llevamos ante Pilato, ya le hicieron un juicio, en vez de pedir a Barrabás que soltaran a Jesús, pedimos que soltaran a Barrabás, a Jesús lo crucificaron, listo, Pedro, usted tiene razón, nosotros lo matamos de alguna manera. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces Pedro les dice, verso 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llama, para todos los que están lejos. Entonces aquí si usted sigue leyendo se da cuenta que ese día se añadieron como 3,000, se arrepintieron antes. Entonces nace con la venida del Espíritu Santo la iglesia, nace o se empieza a predicar el Evangelio de Cristo, y este texto dice para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y hoy 2023 años aproximadamente después, no hay una fecha exacta que uno diga sí es eso, puede ser unos años más, unos años menos, no lo sabemos porque son muchos años los que han pasado, no hay una fecha exacta, pero algo aproximado. Podemos decir que ese texto, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, se refería a los que hemos creído el día de hoy, a nosotros que estamos acá hoy, porque también el Señor nos ha llamado. Llamó a los judíos ahí, más adelantico llamó a los samaritanos, más adelantico a los gentiles con Cornelio, y se siguió predicando el Evangelio, y hasta este tiempo pues todavía se predica el Evangelio de Cristo como está en las Escrituras, y aquí estamos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Creo que el Señor nos ha llamado a cada uno y sigue llamando hoy, sigue llamando. Entonces esto es súper importante lo que acabamos de oír. Y sobre todo este último pedacito, ¿no?, que acabas de mencionar, que aún Él sigue llamando. Entonces, bueno, entender que el Evangelio es esta buena noticia que también está hoy para ti, todavía está vigente para los que nos escuchan, que de pronto todavía no han entendido o no han podido o no han querido, porque también pasa, entender un poquito más de esto, entender ese acto de amor que se dio hace muchos años y que gracias a ese acto de amor se estableció la iglesia y fue dada a conocer allí, como vimos en Hechos, que fue sus inicios pues de la iglesia, donde los 120 estuvieron allí en el aposento y fueron llenos del Espíritu Santo. Inició, pero esto venía desde antes. Pero aunque venía desde antes, aunque pasaron muchísimas cosas, muchísimos milagros, muchísimas cosas antes que vemos en la Biblia, el Señor hoy en día sigue haciendo estos milagros y los hace, como nos mencionaba aquí el hermano Jaime, porque somos unos antes de Cristo y somos unos después de Cristo. Somos otros después de Cristo. Entonces, importante entender eso, y si quieres recibir al Señor, tener ese cambio de historia en tu vida, te invitamos a que lo busques. No hay otra solución, ¿cierto? Él es real. Amén. Así es. Bueno, me viene a la mente otro texto que está en Juan 17, Evangelio de Juan, capítulo 17, el verso 20. Es un texto donde Jesús está haciendo una oración
y en esa oración, entre otras cosas que él dice, mas no ruego solamente por estos, es decir, por los apóstoles y por otros que habían creído ya en Jesús. Digo, mas no ruego solamente por estos, sino también, ese sino también quiere decir que también ruega por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, que el Señor Jesús en esa oración abarca aún todavía estos tiempos, porque dice, no ruego solamente por estos que están aquí, sino también por los otros que han de creer en mí. ¿En quién? En Jesús. ¿Pero por qué van a creer? Por la palabra de ellos. ¿Por qué? Porque los apóstoles, Jesús se fue, los apóstoles predicaron. Todos los que creyeron en el Evangelio por boca de los apóstoles siguieron predicando. Y eso se formó, no sé si una cadena o no sé, pirámide, bueno, no sé cómo llamarlo. Entonces, usted me predica a mí, entonces yo le predico a otro, un montón. De esos otros predican a otros. Y eso se va extendiendo. Como un teléfono roto, pero no roto. No se rompe nunca. Bien hecho. Y este texto yo lo veo así, que el Señor Jesús oró por los que habían de creer en Él. Y yo hoy creo en Él. Así que la oración de Jesús me alcanzó a mí también. Yo no quería decir eso con respecto al Evangelio que nos alcanza desde ese tiempo. Así es. ¿Listo? Bueno, ¿qué sigue? Bueno, listo, para continuar. Al principio creo que tocamos el tema de, bueno, cuando hacen la pregunta de qué es el Evangelio hay varias respuestas, ¿no? Entre tantas, el sábado escuchamos una que era de muerte, sepultura y resurrección. Su merced nos decía que es el poder del Evangelio. Para que, pues, por favor, nos profundice un poquito en eso. Bueno, listo. El Evangelio está fundamentado en la vida, en la muerte y en la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, si Jesús muere y no resucita, pues vana sería nuestra fe, vano sería nuestro creer. Y hay un escrito que dice, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pues porque si no resucitó el Señor, ¿para qué? Pero más, Cristo sí resucitó de los muertos. Entonces, dice 1 Corintios, capítulo 15, el apóstol Pablo, que es el escritor de esta carta, o el que la envía, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Y qué recibió Pablo? Que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado que fue sepultado y resucitado, verso 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Aquí después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. ¿Listo? Entonces, todo esto que está diciendo aquí Pablo es para probar que no le apareció a uno o a 12 o a 120 nomás, no, sino que fue a muchos los que les apareció estando resucitado. Muchos lo vieron resucitado. Ahí lo acaba de decir, porque él sí resucitó. Entonces, el evangelio realmente consiste en Cristo murió por nuestros pecados, es decir, en la muerte de Jesucristo. Cristo nació como un ser humano normal de la Virgen María. La Biblia nos enseña que la Virgen María quedó encinta o en embarazo, quedó esperando un bebé, pero sin haber tenido una relación con un hombre. Entonces, ese era el milagro, porque si uno va a Isaías, la profecía en Isaías 7:14, si no estoy mal, dice aquí una señal, sí, esta es la señal. Cuando se habla de una señal, se habla de algo importante, de algo llamativo, de algo sobrenatural, algo que está por encima de lo natural. Y uy, ¿qué pasó acá? ¿Cómo así? ¿Y cuál era la señal? He aquí, leámoslo para no equivocarnos,
de pronto ahí me equivoque y después me están jalando las orejas. Isaías 7, 14. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. Esto es lo que les hablaba. ¿Y cuál es la señal que dará el Señor? He aquí. Ese he aquí es una expresión que ustedes van a encontrar a lo largo de la Biblia. ¿Por qué se encuentra esa expresión? Porque es una expresión que usaba comúnmente el pueblo para decir algo importante. Alguien se paraba a hablar y hablaba normal, pero cuando alguien se paraba a decir algo importante decía, he aquí. Entonces la gente decía, uy, ¿qué va a decir? Es importante. Por eso aparece ese he aquí en muchos pasajes de la Biblia, porque está resaltando que lo que está diciendo es sumamente importante, como decía o dice nuestro anterior pastor. Bueno, dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. ¿Cuál es la señal? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, la señal era esa, que una virgen, ahí dice que la Virgen, pues se refiere a esa mujer que Dios escogió para venir a este mundo y nacer de ella. Dios, que conoce los corazones de todos los seres humanos, pues sabe a quién escogió. Una mujer santa, una mujer pura, para hacer esta labor, para venir, manifestarse al mundo. Pero la señal era esa, que esa mujer pura y santa, que nunca había estado con un hombre, con un varón, como hombre y mujer, resultó en embarazo. Los que conocen la historia, pues se dan cuenta que la Virgen María, cuando quedó en embarazo, ella estaba ya desposada con José. Entonces hay una situación ahí que José, cuando la va a recibir, dice, pero ¿qué pasa? o sea, yo voy a parafrasear, José, pero María, o sea, ¿por qué estás en ese estado? ¿Qué pasó? Y ella le diría la verdad, ¿no? Es que el Altísimo, el Dios eterno vino, me cubrió con su sombra y estoy en este estado. Lo que estoy esperando, yo nunca le he sido infiel, José, es de Dios, es del Espíritu Santo. Entonces, pues, obviamente ahí viene. duda porque el ser humano... Claro, si uno lo trae al Es plano normal, claro, hoy en del día ser sería el humano, boom. y usted lee la Biblia y se da cuenta que José estaba pensando y meditando en esto y decía, ¿qué hago? Ahí, bueno, leámoslo para tener sustentos bíblicos. Creo que el tiempo no es importante en este momento. La noche es joven. Ok. Listo, entonces ya cuando viene el cumplimiento, María, pues ya había venido el ángel, le había dicho lo que iba a pasar. María aceptó, dijo, hágase como tú quieres, Señor, pero ahí venían las situaciones difíciles. Entonces dice Mateo capítulo 1, el verso 21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo, a su pueblo, de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, Isaías 7:14, y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero espere, que lo que iba a leer era el verso 18, leamos. Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, antes de que se fuesen a vivir como esposos, se halló que había concebido del Espíritu Santo, es decir, se halló que María estaba en embarazo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. O sea, él cuando vio esa situación pensó, María me engañó. Y lo que María ha hecho es grave según la ley de los judíos. Y lo mínimo pues que va a morir apedreada. Y él no quería eso. Él dijo, no, yo no quiero eso. Y él era justo, y pensando él en esa, imagínense la lucha que tendría ese hombre en su cabeza. Amaba, desposado, y ahora le sale conquistar embarazo. Eso no es fácil, claro. No es fácil. Entonces, pensando él, o sea, José, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y ahí sí viene el verso 21, y ella dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ojo, el niño que nacía
tenía un nombre que significa Dios con nosotros. No solo significa, sino que en verdad era Dios con nosotros. Entonces, bueno, es que esto se extiende un poco. El punto es que Jesús nació, un ser humano normal, creció humanamente normal. La Biblia nos enseña que a la edad de 12 años se perdió por allá, porque ellos iban cada año a Jerusalén, y bueno, costumbre de los judíos, una tradición de ellos, muy diferente acá, ¿no? A nuestro contexto o a nuestra cultura, sí. Entonces, en una de esas ocasiones, pues Jesús, en medio de tanta gente, se perdió. Tenía 12 años, pues José, el padre adoptivo, y María, su madre, bueno, Jesús, sí, su madre. Quiero decir que la Biblia, cuando se refiere al hijo de María, a Jesús, habla del primogénito, porque Jesús fue el hijo primogénito de María. Pero cuando habla de Jesús como hijo de Dios, habla del unigénito. Unigénito significa único, primogénito significa primero. Y eso nos da pistas, nos da a entender que, pues, que si hubo un primogénito, tuvo que haber un segundo, un tercero. Bueno, pero eso adelante. Bueno, pero entonces, listo, fue un ser humano, un corriente, nació, a los 12 años se perdió, se devolvieron a buscarlo, lo encontraron en el templo. Hablando de la ley con los escribas, con los fariseos, con los de ese tiempo que predicaban, o no sé si predicaban, pero eran los encargados de la ley en ese tiempo. Y estaba este niño de 12 años dándoles cátedra, hablándoles de la ley con autoridad. Parece que este muchacho era un estudioso porque Jesús, aunque es Dios manifestado en carne, fue 100% humano. O sea, en Jesús fueron dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Eso nos dice la Biblia, por ahí en Colosenses. Entonces, como humano, él creció, él aprendió. O sea, alguien podría pensar, no, pues como es Dios, sabe todo, pues ¿quién le va a ganar? No se trataba de eso, se trataba de que como ser humano nos dio ejemplo. Entonces, yo me imagino, yo acá en mi vida empecé a estudiar a los 5 o 6 años, ya me llamaron a la escuela, empecé a estudiar. Y si uno empieza a los 6, a los 12 años son 6 años de estudio. ¿Cómo los aprovecha usted y qué tanto aprende? Parece que Jesús fue un estudioso muy dedicado, pues, en cuanto a las cosas de Dios, en cuanto a la ley, a la Torá que ellos estudiaban, porque si a los 12 años se sentó en el templo de los judíos y les explicaba la Torá o la ley, pues bueno, era porque había estudiado. Listo, entonces como humano fue eso. Como humano pasó el tiempo. Hay muchas versiones de qué pasó con Jesús de los 12 años hasta los 29 o 30 años. Que no, que es que se fue al Tibet, se fue a no sé dónde. Hay algunos que dicen que a estudiar, pero hay un texto bíblico que me dice que da a entender que Jesús estuvo todo el tiempo con ellos, que Jesús creció con María y con José ahí, y con sus hermanos allí, y con sus hermanas también, dice la Biblia. O sea, creció en familia. Esas teorías que sacan de que no, que se fue a aprender y después vino a decir, no, Jesús no necesitaba aprender algo de nadie, porque lo que él tenía que aprender lo aprendió en el pueblo de Israel, el pueblo de Dios y del Dios de Israel. O sea, humanamente él lo aprendió todo allí, ¿cierto? Ya cuando se hizo grande, ya no era niño, no era el Señor Jesús. Ya, pues, resumiendo, los que conocen la historia, Judas lo vendió, lo llevaron, pues, del concilio, lo juzgaron, lo condenaron, fue crucificado. Él murió como un criminal de los peores de la época, porque si hoy en día un criminal lo condenan a muerte, hay condena de muerte en algunos países. En un tiempo era guillotina, otro tiempo fue la silla eléctrica, hoy creo que existe la inyección letal. Pues en ese tiempo existía la crucifixión, ¿sí? Y él murió allí, en un lugar, en medio de dos ladrones, crucificado como el peor de los delincuentes. Mejor dicho, la Biblia lo dice mejor que yo. Venga, se lo leo cómo murió él, como ser humano, ¿no? Estamos hablando de que el Evangelio se basa en la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Entonces ya vamos llegando a la vida, porque en el tiempo que Jesús vivió enseñó, enseñó mucho, enseñó a sus apóstoles, a todos los que en ese tiempo le seguían.
enseñó mucho durante su vida. Y es lo que estamos viendo. Ya estamos llegando al punto de su muerte, pero la Biblia también había profetizado esto acerca del Señor. Dice Isaías capítulo 53. Voy a leerlo desde el 1. Isaías 53, 1. Isaías hace una pregunta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Bueno, dos preguntas. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Como Isaías era profeta y Dios hablaba con él, entonces aquí Dios a través del profeta dice: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Y alguien dirá, ¿pero de quién está hablando ahí? Está hablando de Jesús. Lo que pasa es que hoy, tantos años después, ya podemos decir, eso se refiere a Jesús, al Mesías, sí, se refiere a él. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es decir, nosotros, o no nosotros, sino en ese tiempo, los que lo vieron, tal vez al verlo decían, no, es que este está en esa situación porque hizo algo muy malo y por eso está viviendo lo que merece. Ese era el pensamiento de la humanidad, ¿sí? Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, como si fuera un castigo de Dios sobre él. Mas él, hablando de Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice el verso 7, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Aquí quiero hacer un paréntesis. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudece. Se dice que las ovejas, cuando las toman y las llevan para el matadero, parece que ellas saben que las llevan para el matadero, parece que ellas sienten que ya las van a matar. Y según lo que se dice es que cuando las llevan para el matadero, la ovejita se queda callada. En cualquier otra situación la ovejita y lo que sea, pero cuando las llevan para el matadero, ellas no braman. Ya las llevan y es como si ya supieran que la van a matar, y se va. Pero la ovejita o el corderito tiene algo, que es que cuando va hacia el matadero y saben que la van a matar, le salen lágrimas, presintiendo tal vez lo que le va a pasar. Entonces, cuando veo este texto y digo que Jesús fue llevado, o sea, angustiado y afligido, porque la Biblia dice que él estaba angustiado, incluso en una ocasión oró, y era tanto su angustia y su aflicción que dice que su sudor era como gotas de sangre. Y Jesús fue llevado. Y Jesús sabía a dónde iba, sabía que iba a dar su vida, sabía que iba a entregar su vida. Y cuando dice que no abrió su boca y hace una semejanza a la oveja o al cordero, quedó calladito. ¿Por qué? En una ocasión Jesús, hablando con los discípulos, y alguno de ellos les dice, no, pero hagamos algo acá, no dejemos que esto pase. Y el Señor les dice, ustedes vean, si yo quisiera, hago una oración al Padre, Él me envía una legión de ángeles y acabamos con todo esto. Pero Jesús les dijo, pero es que yo no vine a eso, yo no vine a acabar con la humanidad, yo vine a salvarlos por amor. Y por eso Jesús no abrió su boca, por eso no dijo voy a destruirlos, voy a acabarlos, no. Él sabía lo que estaba haciendo, y aunque humanamente para él fue una angustia muy grande y muy afligido, él se quedó calladito como un cordero, no abrió su boca y fue al matadero. Dice, delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Todo por amor a la humanidad.
por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra a los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Es decir, Jesús murió allá en medio de dos ladrones como el peor de los malhechores. Y nunca hizo maldad, y nunca dijo mentira, nunca engañó a nadie, sino que hizo el bien, hizo justicia, ayudó, porque usted lee los textos y se da cuenta que ayudó, resucitó muertos, sanó los enfermos. O sea, lo que él hizo fue algo extraordinario. Gloria a Dios. Bueno, murió en la cruz del Calvario. Su vida y su muerte. Lo glorioso de este evangelio radica en eso, en que Jesús enseñó, fue ejemplo, tuvo autoridad, fue a la cruz del Calvario y dio su vida por toda esta humanidad. Rebeldes, sin causa, bueno, rebeldes como lo fuimos todos en un tiempo hasta que le conocimos a él. Lo llevaron a la tumba, dice con los ricos, porque fue sepultado en una tumba de un señor llamado José de Arimatea, era un hombre pudiente de la época. Y luego la historia continúa, dice que él resucitó al tercer día, como estaba escrito, porque cuando a Jesús le dijeron, tú eres el Cristo, ¿qué señal nos da de que tú eres el Cristo? A ver, danos señales, esas cosas sobrenaturales que prueban que tú eres el Cristo, a ver, haz algo. Y entonces el Señor los mira y le dice, esta generación perversa y maligna demanda señal. Pues les digo que no les voy a dar señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es esa? Así como el profeta Jonás estuvo 3 noches y 3 días dentro del vientre del gran pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 noches, esté dentro del... Es decir, iba a morir, iba a estar muerto ese tiempo, pero luego iba a resucitar. Y los que conocen la historia, pues sabemos que Jesús resucitó. Entonces ahí está la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y eso es lo que hace que el Evangelio tenga poder, porque el Evangelio le da al ser humano la esperanza de la vida eterna. Claro, le da la esperanza de ser perdonado, le da la esperanza de ser lleno de su Espíritu Santo, como vimos cuando inició la iglesia, le da la esperanza de la vida eterna, de decir, de que mañana voy a morir, este cuerpo va a morir, pero yo voy con una esperanza de que realmente yo no muero, sino que voy a estar durmiendo. ¿Por qué? Porque un día el Señor va a descender del cielo, dice que con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Bueno, me olvidé que tocaría leerlo, está fuera de primera de Tesalonicenses 4. Él descenderá y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces la esperanza del cristiano, la esperanza del que cree en el Señor Jesucristo y en este Evangelio es esa. Uno, que aquí en esta tierra nos da paz, porque eso es el Evangelio, ese es el reino de los cielos. Justicia, paz y gozo en el Espíritu. O sea, es un estado del ser humano. Cuando estamos en Cristo, estamos en un estado de justicia, de gozo, de justicia, paz y gozo. Bueno, el texto está en la Biblia, no lo voy a buscar porque ya se nos alargamos, pero ahí está, es un estado donde el ser humano puede tener problemas, puede tener responsabilidades, puede pasar, pero ¿sabe qué hace? Dice, en medio de todo esto me voy a meter allá a un rinconcito y voy a arrodillarme y voy a empezar a hablar con el Señor. ¿Con cuál Señor? Con ese que vino, murió y resucitó y vive por los siglos de los siglos. Voy a hablar con Él a ver el qué me dice. Y en medio de la situación difícil tiene paz, tiene gozo, tiene esperanza. Eso es el Evangelio, eso es lo que trae el Evangelio al ser humano. Y yo no sé si ya vamos terminando con esto. La esperanza del cristiano es esa, que un día el Señor va a venir a levantar su iglesia. Eso lo dijo el Señor Jesucristo, allá en el Evangelio según San Juan capítulo 14. Si no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, vamos a leerlo y creo que vamos terminando ya. Juan 14, creo que 1. Dice el Señor, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Por qué el Señor dice eso? Porque es que la situación no es que vino Jesús, enseñó y todo el mundo va, usted me decía, sigamos. No, la situación era confusa, era compleja.
aunque estaba el Señor y hacía muchas cosas, aún existía la posibilidad de que no fuera el Mesías. Y creer en Él no era tan fácil como hoy decir, no, pues que está la historia y ya sabemos que es Él. Pero en ese tiempo, la gente decía, tú eres el Mesías, y entonces ¿dónde está el Elías que viene antes del Mesías? Porque también la profecía hablaba de eso, ¿sí? Entonces, ¿quién es ese Elías? ¿O es usted el Elías? Bueno, tantas cosas. Entonces, ante toda esa situación que pudieron estar, y leemos el texto y verá que aún en los apóstoles había esa inseguridad. En la casa de mi Padre, dice el Señor Jesús, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la esperanza que tiene la iglesia. Esa es la esperanza que tiene el cristiano, el que conoce, porque hay que conocer a Jesucristo y el que tener un encuentro con Él y aceptarlo y seguirle, porque eso no, el evangelio no es de decir, sí, yo creo, sí, yo también soy cristiano. No, el evangelio no es solamente de palabras, es de hacer, es de aceptar, es de ver el cambio de vida y de realmente que Dios viva en nosotros, en espíritu, como inició la iglesia, el Espíritu Santo en la iglesia, nosotros llenándonos. Entonces Dios les dice esto y les dice, y sabéis a dónde voy, le está hablando a los apóstoles, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Ves? Hay una duda ya. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, texto muy conocido, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. En algunas versiones han cambiado este texto colocándole nadie va al Padre, porque al decir nadie viene y lo van a analizar gramaticalmente, dicen, oiga, pero como que está mal escrito. Gramaticalmente dicen, no sé, porque si es que Jesús es el Hijo y el Padre está en los cielos, como a veces enseñan, entonces no debería decir nadie viene, sino nadie va. Y algunas traducciones han hecho ese cambio. Pero en las versiones más antiguas dice, nadie viene al Padre sino por mí, y está bien escrito. ¿Por qué? Porque cuando Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, o sea, por mí es este cuerpo. ¿Y el Padre dónde estaba? El Padre estaba en Él, porque usted sigue leyendo el texto y más adelante dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y hay otro texto que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, o sea, estaba en Cristo, estaba en ese cuerpo. Por eso cuando Jesús dice, nadie viene al Padre, porque el Padre está aquí, está en mí. Eso está claro. Pero muchas veces la gente estudiada y elocuente dice, no, hay un error gramatical, hay que mirar, y hay unas traducciones las han cambiado. Pero qué bueno las versiones antiguas que nos dan a entender esto. Como sigue la duda, dice, si me conocieseis, dice Jesús, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto, punto. Pero sigue la duda, porque primero Tomás es el que no sabían para dónde iba, y ahora Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Entonces sigue la duda ahora en Felipe, como que bueno, sí, pero no hay manera que nos dé otra señal, otra mística. Sí, para nosotros como estar. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, tú nos muestras al Padre y nosotros quedamos ya completos, satisfechos, plenos de que en ti estamos seguros, Señor. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La pregunta textual es, muéstranos al Padre. Y la respuesta es, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Punto. Ahí está. Entonces, hablando de la esperanza del cristiano. Entonces, la esperanza que tiene todo aquel que sigue en Cristo es esa. Perdón de pecados, llenura del Espíritu Santo, y al finalizar la vida, sea que se nos acabe la vida acá, o sea que el Señor venga, la esperanza de la vida eterna. Esa es la esperanza del cristiano. Vivir acá en esta vida una vida abundante de gozo, de paz, de felicidad, por las cosas propias del ser humano. Enfermedades, dolencias, tristeza, la partida de un ser querido, cosas que le pasan al ser humano, obligaciones que tiene como ser humano, pero la esperanza en medio de todo eso es tener a Cristo dentro de nosotros, como Él lo dijo,
y la vida eterna al final. Entonces, vale la pena conocer el Evangelio, experimentar el poder del Evangelio que cambia y transforma vidas. ¿Termino con algo? ¿Una reflexión? ¿Está bien? Pues claro. Dicen que alguna vez en una reunión que había de gente que no creía en Dios, y alguno de los expositores dijo, eso de que Jesús convirtió el agua en vino, eso es mentira, eso no es cierto, eso es un invento, eso es falso. Y entonces había allí escuchando a alguien que creía en el Señor. Entonces alzó la mano. ¿Puedo decir algo? Yo sí, claro, diga. Entonces él dijo, pues que el Señor haya convertido el agua en vino. Usted dice que eso es mentira y que eso no es cierto. Bueno, lo que sí es cierto es que en mi caso, el Señor convirtió el vino, el licor, el aguardiente en pan para mi casa, en calzado para mis hijos, en una estabilidad económica para mi esposa, mi hogar. Eso sí es cierto. Eso hizo el Señor. Y eso es lo que el Señor hace en la vida de las personas que quieren realmente encontrarlo a Él. Quieren realmente, o sea, de verdad, de verdad. O sea, esto no es de apariencia, de decir, oh sí, yo el Señor, claro, y creo en Dios. No, los demonios creen en Dios también, no, pero esto no es de creer en Dios, esto es de creerle a Dios, de aceptar su palabra, de obedecer su palabra, de encontrarse directamente con Él, y Él puede cambiar la vida de alguien que, el ejemplo, la reflexión, lo que acabé de decir, la moraleja allí de la reflexión, de cambiar el licor en comida, en bienestar. Pero el Señor puede hacer muchas cosas más, puede tomar a un vicioso, de esos que ya no tienen esperanza en la sociedad, que ya está ya esperando que se muera. Si le abre la puerta de su corazón al Señor, si quiere cambiar su vida realmente, invóquele creyéndole, hable con Él y Dios obrará algo. Pero es cuestión de fe, de creer y de decidir seguir al Señor. El Evangelio tiene poder. Así es. Bueno, pues creo que aportar más difícil. Una pregunta. Sí. No, pues preguntas creo que hay muchas. Incluso quiero que dejemos aquí de pronto abierta la posibilidad de que nos dejen las preguntas que tengan. Yo sé que hay muchas porque pues es lo normal, ¿no? Si incluso nosotros todavía tenemos preguntas. Para los que nos escuchen también, pues las tendrán, las pueden dejar ahí. Podemos de pronto hacer una segunda parte respondiendo esas preguntas. Una tercera. Uy, sí, una tercera parte, así es. Entonces, bueno, sí, yo creo que, no sé si tú quieres preguntar algo dentro ya de este... No, digamos que sí, dejar la posibilidad abierta más bien para que nos pregunten, para que pregunten y puedan responder. No, estaremos atentos, pero sí, dentro de todo lo que escuchamos hay bastantes reflexiones. Entonces, importante conocer, entender, porque estaba, mientras hablaba, el hermano Jaime estaba pensando en que él decía la muerte, resurrección, vida, muerte y resurrección. Sí, se me olvidó el orden. Realmente toda la gente conoce la historia. ¿Sí? No hay uno que no sepa la historia. Así es. De pronto el recién nacido todavía no la conoce, pero la va a conocer. Conoce la historia, lo que pasa es que no le damos la importancia que deberíamos darle. Y no entendemos o no quieren entender tampoco cómo recibir esto, sino que lo hacen de diferente pues, manera. Sí está bien conocer la historia y claro, entenderla, pero también es importante ir un poquito más allá y entender cuál es el significado de esa historia, de ese sacrificio que se dio. Entonces creo que es lo que hace falta mucho hoy en día, que la gente tome eso y realmente le dé la importancia que tiene y entender que el Evangelio es eso, ¿sí? Que se fundamentó en eso, en esa vida, muerte y resurrección, y que es la esperanza que tenemos hoy en día. Por eso tiene el poder que tiene. El poder que tiene este Evangelio. Es la dinamita, digámoslo así. Exacto. Entonces siento que es importante eso, por eso recalcarlo un poquito ahí, pero no, de resto, si tienen preguntas, ahí está abierto
la urna de las preguntas. Urna virtual. Urna virtual. Entonces, no, agradecer, gracias a Dios, porque nos permitió tener este espacio tan enriquecedor. Hay muchas cosas que uno aclara, hay muchas cosas que uno recuerda también, que las ha escuchado y a veces no las tiene tan presentes, pero en estos momentos recordamos. Entonces, muy bonito. Gracias, hermano Jaime, por aceptar la invitación, por atender a nuestro llamado y, pues, bueno, estar aquí dispuesto para... Sí, porque si eso no fuese así, no estarían acá, no estaríamos acá. Sí, estar aquí dispuesto para enseñarnos, porque aquí aprendemos todos. Gracias a Dios, gracias a ustedes por tenerme en cuenta para esta bonita labor. Dijo mi hermana, el Señor nos tiene en cuenta a todos. Amén. Así es. Listo, entonces creo que no siendo más, terminamos con este episodio. No olviden suscribirse, no olviden comentar, no olviden compartir, porque la idea de esto es que la palabra del Señor siga siendo predicada. Exacto, y hoy en día vamos a aprovechar estos medios para que así sea. Entonces, no siendo más, nos despedimos y nos vemos en un nuevo episodio. Adiós.